Hoy les traemos una de las noticias más impactantes que jamás hayan escuchado. Presten mucha atención, porque lo que ha ocurrido en Venezuela podría cambiarlo todo. El ejército ha tomado el control absoluto del Palacio de Miraflores y ha detenido a todo el gabinete de Nicolás Maduro. ¿Cómo ocurrió esto? Quédate hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir te dejará sin palabras. Si apoyas la libertad del pueblo venezolano, suscríbete al canal, comenta Venezuela Libre y dale like. Así estarás apoyando a este gran país. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Todo comenzó en la madrugada de hoy, cuando un grupo de altos mandos militares venezolanos, en una operación completamente encubierta, decidió actuar sin previo aviso. El Palacio de Miraflores, sede del poder en Venezuela, fue tomado por sorpresa. Los militares ingresaron de manera sigilosa y en cuestión de minutos neutralizaron por completo la seguridad presidencial. Nicolás Maduro y sus principales ministros fueron arrestados sin que tuvieran oportunidad de reaccionar. Pero, ¿cómo se llegó a esta situación? En las últimas semanas había rumores de descontento dentro de las Fuerzas Armadas de Venezuela. Al parecer, muchos oficiales estaban cansados de las órdenes del gobierno y de la presión por mantener una lealtad ciega. Este golpe es el resultado de años de tensiones. El gobierno colapsa desde dentro. El general a cargo de la operación, cuyo nombre aún no ha sido revelado, dio declaraciones exclusivas en las que aseguró que el ejército ya no podía seguir apoyando un régimen que ha dejado al país en ruinas. La situación se volvió insostenible, afirmó. Y esto no es todo. En este mismo momento se están llevando a cabo negociaciones secretas con la oposición. Según nuestras fuentes, algunos líderes opositores ya están en conversaciones para formar un nuevo gobierno de transición. Este es un cambio total que nadie esperaba. ¿Qué pasará ahora? ¿Quién tomará el poder? ¿Cómo reaccionará la comunidad internacional? Las respuestas a estas preguntas podrían cambiar el destino de Venezuela para siempre. Mantente muy atento a nuestras próximas actualizaciones, porque la información que viene es aún más impactante. La toma del Palacio de Miraflores no fue un acto improvisado. Según varias fuentes, esta operación fue planeada durante meses en el más absoluto secreto. Los militares involucrados esperaron pacientemente el momento adecuado para actuar, asegurándose de que cada detalle estuviera perfectamente calculado. Desde la selección de los oficiales hasta los recursos utilizados, todo fue minuciosamente orquestado para evitar filtraciones. Este nivel de organización sugiere que las Fuerzas Armadas llevaban gestando este golpe mucho antes de lo que se pensaba. El general que lideró esta histórica acción dejó claro en sus primeras declaraciones que el objetivo principal era evitar un derramamiento de sangre. La intención nunca fue desatar una guerra civil, sino restablecer el orden y la justicia en un país que, según él, ha sido traicionado por sus propios líderes. El ejército no busca instaurar una dictadura militar, sino poner el futuro de Venezuela en manos del pueblo y de la ley. Sin embargo, la pregunta que todos se hacen es, ¿cuál es la verdadera intención detrás de esta toma de poder? Por supuesto, la reacción del pueblo venezolano no se ha hecho esperar. Desde las primeras horas de la mañana, cientos de personas comenzaron a congregarse en los alrededores de Miraflores intentando comprender lo que había sucedido. Las imágenes que circulan en redes sociales muestran un ambiente cargado de tensión, pero también de esperanza. Muchos venezolanos creen que este es el inicio de un cambio que lleva años postergándose, mientras otros temen que esta intervención militar pueda desencadenar una represión aún mayor. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con suma atención lo que ocurre en Venezuela. Varios gobiernos han emitido comunicados expresando su preocupación y llamando al diálogo entre las partes. Sin embargo, no todos ven esta acción militar con buenos ojos. Rusia, uno de los principales aliados de Maduro, ha advertido que intervendrá si los intereses de su país en la región se ven comprometidos. ¿Estaremos al borde de una crisis internacional? Otro personaje clave en este contexto es Diosdado Cabello, uno de los pilares más importantes del chavismo. Hasta el momento, no ha emitido ninguna declaración oficial. Se rumorea que está escondido en una ubicación desconocida, temiendo por su seguridad ante la posibilidad de ser arrestado. ¿Será este el fin de Diosdado Cabello o logrará escapar de este golpe? Algunos miembros del gabinete de Maduro intentaron resistir la intervención militar, pero fueron rápidamente neutralizados. Lo sorprendente es que no se han registrado enfrentamientos significativos, lo que sugiere que el ejército tenía pleno control de la situación desde el principio. Esto también plantea la pregunta, ¿qué tan fuerte era realmente el apoyo de Maduro dentro de las Fuerzas Armadas? Entre las primeras filtraciones, se ha revelado que algunos ministros clave de Maduro habían estado en conversaciones secretas con líderes opositores semanas antes de esta intervención.
Esto confirma lo que muchos ya sospechaban: el régimen chavista estaba fracturado desde dentro. Estas divisiones internas, sumadas al creciente descontento popular, habrían facilitado el golpe militar. En las calles de Caracas reina la incertidumbre. Aunque la intervención ha sido mayormente pacífica, los ciudadanos están expectantes ante lo que pueda suceder en las próximas horas. Algunos grupos opositores han convocado manifestaciones masivas en apoyo a los militares, mientras que otros temen que esta acción pueda desencadenar una mayor inestabilidad en el país. El futuro inmediato de Venezuela está más en juego que nunca. Uno de los factores que más ha sorprendido a los analistas internacionales es la rapidez con la que se ejecutó esta operación. En menos de 24 horas, un régimen que parecía inamovible ha sido desmantelado. Esta rapidez solo puede explicarse por una planificación meticulosa y una impecable coordinación entre las Fuerzas Armadas y sectores clave del país. El papel de la oposición también ha sido crucial. Algunos de sus líderes más prominentes ya han aparecido en medios de comunicación aplaudiendo la acción militar y asegurando que este es el primer paso hacia la restauración de la democracia en Venezuela. Sin embargo, también hay voces que advierten sobre los peligros de confiar en una intervención militar para resolver la crisis política del país. En este contexto, la figura de Juan Guaidó vuelve a cobrar relevancia. Aunque en los últimos meses había perdido protagonismo en el panorama político, este golpe militar podría darle una nueva oportunidad de posicionarse como líder de una transición democrática. Aún está por verse cuál será su rol en este nuevo escenario. Otro aspecto clave es el papel de Estados Unidos. El gobierno de Washington ha sido uno de los principales críticos del régimen de Maduro, y algunos especulan que podría haber tenido algún tipo de implicación en la planificación de este golpe militar. Hasta el momento, la administración estadounidense no ha emitido un comunicado oficial, pero es solo cuestión de tiempo antes de que se pronuncie sobre lo ocurrido. Las redes sociales han estallado con teorías y especulaciones sobre lo que sucede en Venezuela. Vídeos, fotos y mensajes circulan por todo el mundo mostrando los detalles de lo que está ocurriendo en las calles del país. Mientras tanto, muchos venezolanos, dentro y fuera del país, esperan con ansiedad cualquier noticia que les brinde esperanza sobre el futuro. Con el paso de las horas, se empieza a hablar de un posible juicio contra Nicolás Maduro y los miembros de su gobierno. El destino del expresidente y su gabinete es incierto, pero una cosa está clara: los días de Maduro en el poder parecen haber llegado a su fin. Lo que suceda a continuación será crucial para el futuro político y social de Venezuela. Entre tanto caos, una pregunta que muchos se hacen es: ¿qué ocurrirá con las Fuerzas Armadas tras esta intervención? Aunque han sido los ejecutores de este golpe, no está claro qué rol jugarán en el futuro de Venezuela. ¿Se mantendrán al margen de la política o intentarán imponer su propio gobierno militar? Los analistas siguen debatiendo. Están evaluando cómo afectará esta crisis a la economía venezolana. La caída de Maduro podría abrir nuevas oportunidades para reactivar la economía, pero también existen riesgos de que la inestabilidad política empeore la situación a corto plazo. La comunidad internacional podría jugar un papel crucial brindando apoyo financiero y logístico para facilitar la transición. Uno de los aspectos más intrigantes de este golpe es la falta de resistencia por parte de los leales a Maduro. A pesar de que muchos esperaban un enfrentamiento violento, el hecho de que la transición haya sido relativamente pacífica sugiere que el régimen chavista estaba mucho más debilitado de lo que se creía. Este vacío de poder podría marcar el inicio de un nuevo capítulo para Venezuela. Sin embargo, el pueblo venezolano está dividido. Algunos celebran la caída de Maduro como una victoria, mientras otros temen que este golpe militar solo traiga más sufrimiento. La historia reciente de Venezuela está llena de promesas no cumplidas, y muchos ciudadanos temen que esta vez no sea diferente. La gran pregunta es: ¿podrá el país salir finalmente de su crisis o solo se hundirá más en el caos? La figura de Diosdado Cabello es un enigma. Su paradero es desconocido, y muchos especulan que podría estar planeando su huida. Otros creen que aún tiene aliados poderosos dentro del ejército que podrían intentar rescatarlo. Lo que suceda con Cabello en los próximos días será crucial para definir el futuro del chavismo. El impacto en la región también es significativo. Venezuela, uno de los principales actores políticos y económicos de América Latina, ha sido un foco de inestabilidad durante años. La caída de Maduro podría tener consecuencias directas en países aliados como Cuba y Nicaragua, que dependen de las políticas chavistas para su estabilidad. Mientras tanto, los medios internacionales han enviado equipos de corresponsales para cubrir los acontecimientos minuto a minuto. Las imágenes que llegan muestran una nación en estado de shock, con la esperanza y el miedo dominando el ambiente. Aunque Maduro ha sido detenido, su futuro es incierto. No está claro si será juzgado en Venezuela o en un tribunal internacional.
Las negociaciones entre las distintas facciones del poder no se han detenido, y algunos proponen un juicio público en Venezuela, mientras otros sugieren enviarlo a un tribunal internacional para garantizar imparcialidad. La incertidumbre sobre cómo se desarrollarán estos juicios está alimentando las tensiones en todo el país. El hecho de que Diosdado Cabello no haya sido capturado al mismo tiempo que Maduro genera más interrogantes. Durante años, fue una de las figuras más poderosas del chavismo, pero ahora parece haber desaparecido. Algunos creen que aún tiene contacto con facciones militares leales, mientras otros piensan que ha abandonado el país en busca de asilo. Existen rumores no confirmados de que podría estar refugiado en países aliados del chavismo, como Cuba o Nicaragua, lo que complicaría su extradición. Los líderes de la oposición están divididos sobre cómo manejar la situación. Mientras algunos ven esto como una oportunidad para consolidar un gobierno de transición, otros temen que el vacío de poder pueda ser llenado por facciones militares que buscan imponer una dictadura. La historia de golpes militares en América Latina no es alentadora, y muchos temen que Venezuela esté a punto de repetir los errores del pasado. La comunidad internacional sigue jugando un papel fundamental. Naciones como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea han aplaudido la detención de Maduro, pero han sido cautelosos en sus declaraciones, llamando a una transición pacífica y democrática. Rusia y China, por su parte, han mantenido un silencio estratégico, aunque se espera que en los próximos días tomen una posición más clara, ya que ambos tienen intereses económicos y políticos en Venezuela. El futuro de Venezuela también dependerá de cómo se gestionen las sanciones internacionales que han asfixiado al país durante años. Con la caída de Maduro, algunos países podrían flexibilizar las sanciones, lo que ayudaría a reactivar la economía. Sin embargo, esto dependerá de las garantías que el nuevo gobierno de transición ofrezca en términos de respeto a los derechos humanos y la democracia. En las calles de Caracas y otras ciudades venezolanas, el ambiente es de tensión y esperanza a partes iguales. Muchos celebran la caída del régimen, pero otros temen que esto sea solo el comienzo de un nuevo ciclo de violencia. Las imágenes de manifestantes ondeando banderas y coreando consignas de libertad han dado la vuelta al mundo, pero detrás de estas celebraciones hay una profunda preocupación sobre lo que viene. Las Fuerzas Armadas, hasta ahora clave en esta crisis, parecen estar divididas. Algunos oficiales apoyan la transición democrática, mientras otros podrían estar buscando consolidar su propio poder. Esta falta de unidad dentro del ejército refleja las profundas divisiones que atraviesan la sociedad venezolana. La posibilidad de una guerra civil sigue siendo una amenaza latente. En medio de este caos, Juan Guaidó ha emergido nuevamente como una figura central en la política venezolana. Aunque había sido marginado en los últimos meses, este golpe militar le ha dado una nueva oportunidad para liderar el proceso de transición. Sin embargo, su capacidad para unir a las distintas facciones opositoras y establecer un gobierno estable está siendo puesta a prueba. Uno de los aspectos más dramáticos de esta crisis ha sido la rapidez con la que el régimen de Maduro se ha desmoronado. Hace solo unas semanas, el chavismo parecía inamovible, pero en cuestión de días todo ha cambiado. A pesar de su retórica de fortaleza, el régimen estaba sostenido sobre una base extremadamente frágil. Sin embargo, el chavismo aún cuenta con una base de apoyo significativa en ciertas regiones rurales del país, donde muchos siguen siendo leales a Maduro y Cabello. El futuro político de estas regiones es incierto. Las milicias chavistas, formadas por civiles armados leales al régimen, también son una preocupación. Aunque su poder ha disminuido en los últimos meses, podrían intentar reorganizarse y resistir el cambio político, lo que representaría una amenaza para la estabilidad del país en las próximas semanas. Finalmente, uno de los momentos más impactantes fue la aparición en medios internacionales de imágenes de Nicolás Maduro siendo escoltado por militares fuera del Palacio de Miraflores, un símbolo del colapso de su régimen. Las noticias de todo el mundo muestran a un Nicolás Maduro visiblemente afectado, escoltado por soldados. Este momento histórico marca un antes y un después en la historia de Venezuela. Mientras tanto, en los países vecinos, la crisis venezolana ha generado reacciones divididas. Gobiernos de Colombia, Brasil y Perú, que han sido críticos del régimen de Maduro, han expresado su apoyo al proceso de transición, pero han advertido sobre los peligros de una intervención militar prolongada. Por otro lado, países como Cuba y Nicaragua han condenado el golpe, calificándolo como un acto de injerencia extranjera. El futuro de las relaciones diplomáticas entre Venezuela y sus aliados está en el aire. Rusia, un firme aliado del chavismo, ha invertido millones en proyectos de infraestructura y defensa en Venezuela. Con la caída de Maduro, muchos se preguntan si Moscú intentará intervenir para proteger sus intereses o permitirá que la transición siga su curso. Este es un tema que podría tener implicaciones geopolíticas significativas.
Uno de los escenarios más temidos es que el vacío de poder, dejado por la caída de Maduro y Cabello, sea llenado por actores no estatales como grupos criminales o paramilitares. En los últimos años, Venezuela ha visto un aumento en la actividad de bandas armadas que controlan territorios fuera del alcance del gobierno. Estos grupos podrían aprovechar la situación para expandir su poder, lo que agravaría aún más la crisis. A nivel económico, la caída de Maduro representa tanto una oportunidad como un desafío. Aunque la comunidad internacional podría brindar apoyo financiero para la reconstrucción del país, el daño causado por años de corrupción y mala gestión no se solucionará rápidamente. La economía venezolana está al borde del colapso y requerirá reformas profundas para revertir la situación. El sector petrolero, motor económico del país durante décadas, se encuentra en su peor momento. Las sanciones internacionales y la mala gestión durante el gobierno de Maduro han devastado la producción de crudo. Con la caída del régimen, se espera que las exportaciones de petróleo puedan reiniciarse, lo que podría generar ingresos vitales para la reconstrucción del país, aunque este proceso no será rápido. En medio de estos desafíos, los líderes de la oposición intentan formar un gobierno de transición, con la estabilidad política como prioridad para evitar un nuevo conflicto armado. Venezuela, con su historia marcada por la violencia política, enfrenta la amenaza de una nueva etapa de inestabilidad. El éxito de la transición dependerá de la capacidad de las distintas facciones para trabajar juntas. Organismos internacionales como la ONU y la OEA han ofrecido sus servicios para mediar en las negociaciones, pero la complejidad de la crisis hace que cualquier intervención externa sea delicada y arriesgada. La sociedad venezolana también está profundamente dividida. Mientras muchos celebran la caída de Maduro, otros temen que este golpe militar solo sea el comienzo de una nueva etapa de represión. Aunque debilitados, los partidarios del chavismo aún cuentan con una presencia significativa en algunas zonas del país y podrían resistir cualquier intento de cambio político. Uno de los factores más sorprendentes ha sido la rapidez con la que se ha producido la transición. Aunque muchos esperaban que Maduro resistiera más tiempo, su régimen colapsó en cuestión de días, lo que sugiere que, a pesar de la retórica de fortaleza, el chavismo estaba mucho más debilitado de lo que se pensaba. La gran pregunta ahora es si este colapso será suficiente para garantizar una transición pacífica. El futuro de Nicolás Maduro sigue siendo incierto. Aunque ha sido detenido, aún no está claro qué tipo de juicio enfrentará. Algunos sugieren que debería ser llevado a un tribunal internacional, mientras que otros creen que debe ser juzgado en Venezuela. Lo que es seguro es que su destino será seguido de cerca por la comunidad internacional, y cualquier decisión que se tome tendrá importantes implicaciones políticas. Otro punto de interés es el destino de los principales colaboradores de Maduro. Varios de sus ministros y altos cargos han sido detenidos junto a él, pero otros han logrado escapar. La comunidad internacional se pregunta si estos colaboradores enfrentarán la justicia en tribunales venezolanos o si se buscará un juicio internacional para garantizar imparcialidad. Para muchos de ellos, el tiempo de la impunidad ha llegado a su fin. Los movimientos sociales dentro de Venezuela también están comenzando a reorganizarse tras la caída del régimen. Durante años, el chavismo había sofocado cualquier intento de protesta a través de la represión y el control de los medios de comunicación. Sin embargo, ahora que el poder de Maduro ha colapsado, muchos grupos están resurgiendo y exigiendo justicia y cambios profundos en el sistema político y económico. Estas demandas podrían generar tensiones con los militares, que ahora controlan el país. Las decisiones que tomen los líderes militares y políticos en las próximas semanas serán cruciales. Aunque se espera que el ejército mantenga una posición neutral y permita una transición hacia la democracia, algunos sectores temen que los militares decidan tomar el control total del país. Un gobierno militar sería devastador para las esperanzas de reconstrucción democrática, y muchos venezolanos temen que las promesas de los militares se queden en palabras vacías. La comunidad internacional sigue evaluando posibles soluciones para aliviar la crisis humanitaria que afecta a millones de venezolanos. Durante el régimen de Maduro, el acceso a alimentos, medicinas y bienes básicos se deterioró gravemente, provocando una de las crisis migratorias más grandes de la región. Se espera que, con la caída del chavismo, muchos venezolanos en el extranjero consideren regresar, pero esto dependerá de las condiciones de estabilidad y seguridad en el país. En este caos, también surge la preocupación sobre cómo se gestionarán los recursos naturales de Venezuela. El petróleo, alguna vez motor económico del país, ha sido mal gestionado durante años. Con la transición política en marcha, la industria petrolera necesita una reestructuración profunda para volver a ser competitiva en el mercado global. Los organismos internacionales de derechos humanos están solicitando una investigación exhaustiva sobre los crímenes cometidos durante el régimen de Maduro.
Las violaciones de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas son solo algunos de los cargos que podrían enfrentar los antiguos miembros del gobierno chavista. Estas investigaciones serán clave para establecer la verdad y la justicia en Venezuela, y para garantizar que los responsables no queden impunes. Una reforma electoral también es esencial. Durante años, el Consejo Nacional Electoral, CNE, fue acusado de manipular los resultados a favor del chavismo, debilitando la confianza en el sistema democrático. Una reforma profunda del CNE garantizará que las próximas elecciones sean libres y justas, permitiendo a los venezolanos elegir a sus líderes sin miedo a represalias o fraudes. Mientras tanto, en las calles de Caracas, el ambiente sigue siendo de incertidumbre. Aunque muchos celebran la caída de Maduro, el futuro sigue siendo muy incierto. El miedo a una nueva ola de represión o incluso un resurgimiento del chavismo sigue presente. Los ciudadanos están atentos a cada movimiento político, esperando que la promesa de una transición pacífica se cumpla y que el país finalmente pueda iniciar el proceso de recuperación. Un aspecto clave será la reconstrucción del tejido social. Después de años de polarización política, Venezuela está profundamente dividida. El proceso de reconciliación será largo y difícil, pero es crucial para que el país pueda sanar y avanzar hacia un futuro más estable y próspero. En el plano internacional, la caída de Maduro ha enviado ondas de choque por toda América Latina. Países como Colombia y Brasil, que comparten frontera con Venezuela, están atentos a los próximos eventos, ya que cualquier cambio en la estabilidad del país podría tener repercusiones directas en su seguridad y economía. El éxodo de venezolanos hacia estos países ha sido masivo, y la pregunta ahora es si este flujo migratorio disminuirá o incluso se revertirá. Finalmente, el papel de Estados Unidos en la transición sigue siendo un tema de controversia. A lo largo de los años, Washington ha sido uno de los críticos más acérrimos del régimen de Maduro. Ahora se espera que juegue un papel más activo en la reconstrucción de Venezuela, pero cualquier intervención extranjera debe manejarse con extrema cautela para evitar que se perciba como injerencia, lo que podría complicar aún más la situación interna. El legado de Hugo Chávez sigue siendo una sombra sobre Venezuela. Aunque el chavismo colapsó bajo el liderazgo de Maduro, muchos venezolanos aún ven a Chávez como una figura revolucionaria que intentó empoderar a las clases más pobres. Si las condiciones socioeconómicas no mejoran rápidamente, la narrativa chavista podría resurgir, planteando un desafío adicional para los futuros líderes del país. En respuesta a esta crisis, la comunidad internacional está organizando una conferencia de donantes para ayudar en la reconstrucción de Venezuela. Los fondos recaudados estarán destinados a la reactivación de la economía y la asistencia humanitaria. Sin embargo, muchos donantes han dejado claro que cualquier ayuda estará condicionada a la creación de un gobierno democrático y transparente, lo que añade presión sobre los líderes venezolanos para acelerar la transición y establecer una base sólida para el futuro del país.